Estamos de vuelta con el podcast Simba, encantadísimos de contar hoy día con la presencia de Gonzalo León, cofundador de Vuelve Compostario, una iniciativa que realmente me inspira mucho, que lo sigo desde los inicios básicamente y que ya tengo algunos planes para el futuro que les iré comentando con Vuelve Compostario, muy personales además, pero ya lo entenderán cuando Gonzalo cuente lo que hacen. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto realmente poder compartir este espacio acá contigo porque sé que tenemos ideas que se comunican muy bien, están bien entrelazadas, hemos colaborado y hay mucho de lo que podemos hablar. ¿Quién eres, Gonzalo, y cómo llegas a Vuelve Compostario? Bueno, voy a empezar hablando un poco me voy a ir a mi niñez, ¿ya? Y lo voy a intentar hacer corto. Yo soy alguien que desde que tengo uso de razón siempre he tenido una conexión muy fuerte con la naturaleza. De hecho, con el tiempo descubrí esto de las 7 inteligencias y me di cuenta que tengo una inteligencia naturalista muy desarrollada. Soy de estas personas que van caminando por la calle, se cruzan con un jardín y para mí es muy fácil reconocer el tipo de plantas que hay en ese jardín, así como una escaneada rápida. O sea, muchas veces no conozco sus nombres, pero ya sé qué plantas son porque las he visto en diferentes lados y de muchas sí conozco sus nombres, incluso en algún momento he tenido la oportunidad de cuidarlas. Y bueno, de muy niño conecté con eso, ¿no? De hecho, fue un descubrimiento muy natural. Eh, Recuerdo que a mí siempre me ha gustado, o sea, sí, yo soy muy observador en ese sentido y por ahí debe haber visto jardineros trabajando la tierra y de pronto yo me salía de mi casa muy niño para esto en un lugar muy tranquilo, me iba a la casa de los vecinos y comenzaba a arrancar plantas de sus jardines. O sea, no había ningún control parental, ¿no? Pero bueno, es algo que me dejó una huella, ¿no? Porque haciendo eso descubrí mi capacidad o la capacidad del humano de poder cultivar. Y eso para mí fue como increíble. Y desde ahí casi no paré en mi vida, ¿no? Siempre recuerdo que esta planta era una planta que le dicen chabela, que es muy resistente, que tiene unas flores de diferentes colores, que al comienzo las arrancaba sin raíz y cuando las sembraba no, se morían y no entendía por qué, hasta que comencé a hacerlo con más delicadeza y hasta que salieron con raíces, ¿no? Y las sembré y vi que pegó y ahí me volví un ladrón de plantas, ¿no? Y con el tiempo, bueno, eso se ha ido desarrollando. Me gustaba mucho la caza de niño, ¿no? Porque claro, tenía esta idea posesiva también de la naturaleza, la pesca, la caza, todo ese tipo de cosas me fascinaban. Pero con el tiempo, por el tipo de educación que la mayoría hemos tenido, no, fui perdiendo esa conexión. Y también por otro lado, a mí me encanta el arte y mi profesión es la fotografía, ¿no? Ahora todo lo que estudié de fotografía lo aplico para comunicar en redes sociales lo que hacemos, que también ya lo vengo haciendo como casi 13 años. Yo empecé haciéndolo de Facebook y ahora ya es Instagram, TikTok, LinkedIn, SEO, en web. Y es algo que he desarrollado por mi propia cuenta, ¿no? Pero bueno, la fotografía es mi profesión y la otra cosa que hago y con la que me podría considerar un especialista, a pesar de que no soy agrónomo, no soy ingeniero ambiental, es el compostaje, ¿no? Luego de estudiar fotografía, me metí a cursos de permacultura. No sé si conoces la permacultura, viene de cultura permanente. Que sé. Y Yo en concepto también. yo vengo de esa escuela, la escuela de la permacultura que tiene que ver mucho con el hacer y aprender haciendo, pero al mismo tiempo conectarlo con la literatura, con la ciencia, pero es utiliza mucho la intuición, ¿no? Porque además que quiere romper mucho con lo que ya está establecido, ¿no? Y lo que hacen es crear sistemas en donde habita el humano usando patrones de la naturaleza. Entonces yo ahí me volví a reconectar con este niño que tenía, ¿no? Que le encantaba observar la naturaleza, porque se diseña a partir de esa observación. Y en estos cursos que me metí, obviamente una pieza importante era el compostaje. Y era muy importante porque cuando se diseña en permacultura, se diseña por zonas. Zona cero, bueno, primero dicen que es la zona cero cero, que es uno. Zona cero, que es el hogar. Zona uno, que es lo que ya está afuera del hogar. Y normalmente lo que está ahí nomás afuera del hogar es el compost.
Entonces el compost termina siendo este eslabón que conecta la zona cero, que es el hogar, con la tierra, ¿no? Con la agricultura, con el huerto que luego se va a nutrir para nuevamente darte alimentos. Y en uno de estos cursos hicimos un compost que se llama compost, el método Berkeley o compost de 18 días. Fue la primera experiencia que tuve de compostaje, quizás una pila de compost intercalando diferentes materiales que en 3 días las temperaturas suben hasta 70 grados centígrados. Esto recuerdo que lo hice en Cusco, que el clima es frío, entonces cuando pasábamos en la noche era increíble porque era una máquina. Claro. Veías porque se ponía una chimenea y se salía el vapor, y para mí ver eso, ver que podía crear eso con la naturaleza, como una máquina viva, fue fascinante para mí. Ese fue mi primer contacto que me marcó mucho con el compostaje, luego que vine a la ciudad, porque esto está muy relacionado a hacer diseños, pero en áreas rurales, ¿no? La ciudad es otra historia, otro mundo, y tenía que ver la manera de adaptarlo a la ciudad. Entonces comencé a buscar información porque ya para ese entonces en internet ya podías encontrar muchas cosas. Y encontré algunas empresas, una en la India que se llama Mimba Compost, que hace composteras de barro muy lindas. Y al mismo tiempo, a la par, un gran amigo, casi hermano, Jean-Pierre Boto, que es el padre de Lima Compost, que estuvo en este curso de permacultura, también ahí nos conocimos, él creó Lima Compost. Y empezó a hacerlo con las ollas de barro porque también había encontrado Mimba Compost. Y acá que tenemos una cultura de alfarería milenaria, es muy fácil encontrar estos materiales. A diferencia de otros países, por ejemplo, que he estado así investigando, ¿no? En Argentina, por ejemplo, no hay composteras de barro porque no es tan fácil encontrar un alfarero, y si hay es muy costoso, los recursos. Allá se usan más cajas de plástico y se hace más lombricompostaje. Acá no, acá se hace más compostaje, sin lombrices y con ollas de barro. Y así nace Lima Compost, ¿no? Yo estaba a la par trabajando con un amigo que también conocí en este curso de permacultura, que se llama Francisco Burga, que ahorita tiene un proyecto muy lindo que se llama Puerto Luz, que están haciendo cacao, un cacao orgánico de muy alta calidad, y basándose en permacultura también. Y acá creamos la casa Puerto Luz. Y ahí fue donde yo di mis pininos de compostaje urbano. Y de hecho a mí se me asignó la tarea de hacer el compost, ¿no? Entonces yo iba todos los días a hacer el compost y estaba fascinado. Hasta que una vez Jean-Pierre llega a tocarnos la puerta a decirnos de que se iba a vivir a España y que lamentablemente tenía que dejar Lima Compost. Entonces en ese momento todos me vieron la cara a mí y me dijeron, ya pues. Y yo al comienzo con un poco de temor dije, bueno, ya me tiré a la piscina, porque yo no, como dije, soy fotógrafo de profesión, yo nunca había manejado una empresa ni nada. Así que empecé haciendo lo que sabía, que era tomar fotos bonitas de las composteras en casas bonitas que me compraba una compostera. Cada vez que alguien me compraba una compostera, le buscaba el lugar más bonito y le tomaba la mejor foto, ¿no? Entonces en mi casa también, cada vez que yo hacía compost, y tomaba la diversidad de colores que hay de los residuos orgánicos que son hermosos. Entonces me di cuenta que estaba empezando a cambiar de a pocos el concepto que tenemos de los residuos orgánicos, ¿no? La gente los comenzó a ver de una manera más bonita. Además de que también empezaron a entender de que no son basura y que se pueden convertir naturalmente en un abono, que es el compost. Y luego entra mi socio, Raúl, y como él sí es administrador, ya empezamos a meter el pedal, el acelerador. En ese tránsito yo decido irme a Argentina, y viajé por toda Argentina visitando lugares en donde hacen permacultura, porque quería ya vivir una experiencia más intensa. Y estuve en lugares súper aislados de la ciudad, sin luz, sin nada, y simplemente nos dedicábamos a hacer bioconstrucción, que es un tema que también me fascina, construir en barro, quinchas, el adobe, el COP, hay un montón de técnicas que me fascinan también. Y bueno, hacer agricultura natural, orgánica, con diferentes técnicas, hacer fermentaciones para reproducir microorganismos eficientes, un montón de cosas que, que luego yo sabía que las tenía que traer acá y aplicarlas.
¿no? Y para ir llegando al tema de compostaje de mascotas, tuve una experiencia muy bonita allá en Argentina, en un lugar que se llama el Jardín de los Presentes, que es de Pablo Perret, que es como los pioneros de la permacultura en Argentina, es un maestro. Él hace todo en su casa, él hace todo, trabaja mucho el metal, entonces también hace estructuras de metales muy lindas, hace baños secos, y de hecho él ofrece el servicio de baños secos en festivales. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en un gran festival en donde compostamos, creo que 2 toneladas de caca o algo así. Entonces pasé mucho tiempo compostando caca ahí también. Y también me encantó porque logré cambiar mi visión de acerca de lo más oscuro del ser humano, ¿no? Y de hecho me prestó un libro que se llama La mayor necesidad, que es un paseo por las cloacas del mundo, que te habla de la historia de cómo el humano con el tiempo ha tenido el tratamiento a la caca y cómo ha ido evolucionando y cómo en algunos lugares es estancado, ¿no? Como una idea anecdótica de que nosotros seguimos usando el mismo water que se diseñó hace, y cuando en Japón ya tienen uno que te hace todo, ¿no? Y bueno, él lo que hacía, porque vivíamos rodeados de la naturaleza, es que a veces habían zarigüeyas que se peleaban en la madrugada y tú escuchabas que se peleaban y en la mañana se encontraban los cadáveres. Y él lo que hacía era introducirlas en el compost, en donde estaba compostándose las heces, ¿no? Y ahí los dejaba por largo tiempo, porque es un proceso del compostaje de heces. Lo ideal es que tome mínimo 6 meses, hasta un año más. Él lo dejaba 2 años madurar, ¿no? Para que te hagas una idea. Entonces desaparecía todo lo que estaba ahí, o mejor dicho, se incorporaba, ¿no? Y esas fueron mis primeras experiencias compostando mamíferos. Y bueno, ya cuando estaba acá en Perú, en Lima Compost, nos metimos de lleno al servicio de recolección de residuos orgánicos, ¿no? Y también ya empecé como a traer mucho de lo que, aplicar mucho de lo que aprendí allá, pero también a adaptarlo acá, ¿no? A una situación completamente diferente y que con el tiempo se logró, ¿no? Y hubo una vez, que, bueno, conocí a Pía, que es mi socio ahora, que se estuvo haciendo un trabajo de voluntaria en Lima Compost. Y tú ya sabes, ¿no? Que hay ya 13 estados en Estados Unidos que ha aprobado una ley para poder compostar seres humanos. Y que para mí es una idea que es el futuro de las funerarias. Absoluta. Y bueno, las primeras noticias a mí me salían porque como siempre paro metida en el tema, el algoritmo me mandaba. Ah, Y cada vez que se aprobaba una ley de compostaje en un nuevo estado, yo de nuevo como que, wow, qué chévere, ¿no? Y en un momento hice una historia medio en broma, medio en serio, diciendo por si acaso en Lima Compost vamos a empezar, pues si quieren separar su lugar y Pía, yo. Y ahí fue cuando medio en broma, medio en serio, dijimos, oye, hay que hacerlo. Y yo le dije, mira, no vamos a hacerlo con humanos porque debe ser como muy complejo, ¿no? Además que hay temas de la religión, leyes y cosas que hay que superar, pero sí se puede hacer con mascotas, ¿no? Y de hecho, haciendo una búsqueda, encontré que ya se estaba haciendo en Colombia, lo hace Playa, y creo que son los pioneros en Latinoamérica, no, puedo estar equivocándome, pero no he encontrado a otros más. Y por casualidades o causalidades de la vida, días después de esta conversación que tuve con Pía, fui al compostario y, y como esta inteligencia naturalista mía también me hace identificar mucho cuando hay un cadáver cerca, ¿no? Porque yo he crecido en el norte, en la playa, y caminaba por las playas vírgenes y a veces varaba mucho los lobos marinos. sí, claro. Entonces sabía, el olor, sabía ahí como de lejos, yo ya sé que hay un cadáver, ¿no? Y yo sentí un olor como a putrefacción y volteo, veo un bulto, me acerco y era un gato, porque es zona de campo y bueno, lamentablemente ahí hay gatos que se han asilvestrado y bueno, pueden. Sí, sí, sí. Y para mí fue una señal divina, porque dije ya, esta vez voy a hacerlo y voy a hacerlo bien. Entonces fuimos, lo llevé a una pila de compost de Lima Compost, la abrimos y dije, ya, esta vez voy a hacerle seguimiento. Y a las 2 semanas que se hizo el volteo de la pila, del gato ya no estaba. Entonces dije, bueno, en verdad esto no es nada en el otro mundo. Y empezamos a hacer pruebas, contactamos albergues que tienen este problema, ¿no? Porque, digamos, ya podemos entrar más en ese tema, pero
no hay muchas alternativas, ¿no? Que te permiten despedir a las mascotas. Está el entierro, está la cremación, ¿no? El entierro muy limitado, ¿no? Porque todos vivimos en departamentos, en edificios y no tenemos un espacio de tierra donde enterrar a las mascotas. Y la cremación es la única alternativa. Pero bueno, hay gente que está buscando alternativas que son más significativas para despedir a un ser querido, ¿no? Que ahora las mascotas y parte de la familia. Solo un paréntesis ahí que, además, la cremación se le ha puesto un nombre como que te conviertan en una crema, ¿no? O sea, Sí, a mí se le pone un nombre que, como muchas veces hacemos con las cosas que nos incomodan, Ajá. que le ponemos nombres que, digamos, disfrazan lo que realmente está pasando, ¿no? La cremación, que es básicamente una incineración bien violenta, Es violenta. que le hemos puesto la cremación como si fuera un bálsamo que te echan, ¿no? Que no es tanto así. Cierro paréntesis. Sí, sí, para nada, para nada. Y bueno, ahí se respeta mucho, ¿no? Yo entiendo que hay personas que lo necesitan, quieren que sea así y está bien, pero hay muchísimas otras personas que no, ¿no? Que es algo muy frío, muy rápido, que te lleva a las cenizas y después no entiendes qué está pasando, ¿no? Y hay que entender qué está pasando, ¿no? Cuando pierdes a alguien, o sea, estás cortando un vínculo que hasta está demostrado bioquímicamente, ¿no? Esto de que cuando uno mira a una mascota, se libera oxitocina, que es la hormona del amor, la que hace que dos mamíferos puedan conectarse. Y cuando fallece la mascota se corta eso, y inevitablemente vas a sentir un cambio emocional muy, muy brusco, ¿no? Y bueno, entonces el compostaje te permite darte este espacio para que puedas con calma, conciencia, poder procesar esa pérdida, ¿no? Y finalmente, bueno, así fue como, como llegué al compostaje. Sí, Digo, es el resumen. No, en verdad he hablado bastante. no, pero hay mucho que Ajá. desempacar porque creo que estos caminos no son a veces tan lineales o uno no nace diciendo esto es lo que voy a hacer. Sí, no, para nada. La vida te va llevando por caminos misteriosos y son exploraciones de la curiosidad también, ¿no? Algo que rescato mucho de lo que estás contando es que hay mucho de intuición de alguna forma, ¿no? Sí. Hay mucho de decir, uy, esto me llama a ver qué pasa y por aquí hay un camino, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje importante, ¿no? A veces las cosas no son tan calculadas, pero si tienes un sentido de dirección o de preocupación, de indignación o de posibilidad, vas escarbando y vas encontrando también. Así es, y tal Creo que la cual. historia muestra un poco eso. Sí, fue un poco tirarnos a la piscina, también fue arriesgado, ¿no? Porque yo pensaría que si un ingeniero agrónomo va a hacer algo así, primero seguramente va a hacer una tesis de eso. Y bueno, nosotros no lo hicimos, en el camino hemos ido descubriendo cosas y las seguimos haciendo, ¿no? Y yo creo que esa es una buena recomendación, diría yo, ¿no? Para poder hacer las cosas esta vez hay que tirarse a la piscina sobre todo para hacer cosas que antes no se habían hecho, ¿no? Nunca antes en el Perú se había hecho un servicio de compostaje de mascotas. Y bueno, vimos que era posible. Y algo interesante de este camino es que empezamos con una base bien desde la sostenibilidad, ¿no? Por de dónde vengo, ¿no? Pero en el camino nos hemos dado cuenta que del servicio que ofrecemos no es lo más importante. No deja de ser importante, pero no es lo más importante. Porque hemos descubierto que lo que realmente la gente está buscando es que haya un grupo de personas que puedan acompañarlas y ayudarlas en un momento difícil, ¿no? Y entonces el mayor trabajo que nosotros estamos haciendo es de humanidad, ¿no? De encontrar gente en nuestro equipo que tenga abundante simpatía, que tenga una generosidad muy grande a la hora de empatía, ¿no? Una fuerte empatía y que tenga esta capacidad de abrazar a alguien, ¿no? Siempre. Y tolerar también, ¿no? Porque en un momento así difícil uno está tan sensible que a veces puede molestarse por algo que es insignificante, pero hay que entenderlo, ¿no? Entonces, finalmente los clientes que nosotros estamos recibiendo no son clientes que reciclan,
no son clientes que compostan. Son clientes que tienen un amor inmenso hacia sus mascotas y están perdiendo un hijo y saben que esta es una manera para honrarlos bonita, muy romántica, en donde finalmente, sin querer queriendo, se convierten en un agente de cambio, que para mí eso es importantísimo, ¿no? Luego de filosofarlo un poco, porque hay muchos que de hecho yo lo he hecho también desde Lima Compost, es tratar de generar un cambio buscando un poco generar temor en las personas, que no está mal. Está perfecto porque hay que actuar, hay que generar cambios ya, ¿no? Entonces te dicen, si en el 2050 no hacemos este cambio, va a colapsar todo. Claro, Es verdad. nos vamos a la M. Claro, claro. Pero lo interesante de esto es que sin querer queriendo estamos creando agentes de cambio, ¿no? Pero viene del amor. Y no es de un amor que uno sale a buscar por ahí, sino es un amor que ya uno tiene hacia sus mascotas. Entonces simplemente es transformarlo, ¿no? Entonces es transformar este dolor en un acto de amor y un acto de sembrar más vida, ¿no? Creo que eso es fundamental, y algo que me gusta mucho es que yo creo que la gente que vive el proceso con ustedes, ¿no? Yo puedo ir a dar una cátedra sobre el compostaje y la sostenibilidad y la economía circular, todo muy racional. Ujú. Pero aquí yo creo que cuando lo viven, desde ahí, desde donde dices, es un entendimiento muy profundo de lo que está ocurriendo, bien espiritual también, Sí. y creo que eso puede generar una transformación probablemente mucho más potente, ¿no? Y no es que las personas mañana van a dedicar su vida inmediatamente a la economía circular o a la Claro. recuperación, pero van a haber entendido algo, yo creo, y Sí, va a generarles lo que llamamos momento ajá, ¿no? Como van a decir, sí, es eso, wow, mira, está todo esto y como que se les abre las posibilidades, ¿no? Entonces quería que nos cuentes un poquito cómo es ese proceso, ¿no? Yo soy una persona, no sé, acabo de perder a mi perrito de hace 15 años que me acompaña. Estoy en este momento y luego entran ustedes. ¿Cómo es el proceso? bueno, generalmente el primer contacto suele ser WhatsApp o Instagram. Por ahí hay algunas veterinarias aliadas que nos contactan. Se envía un formulario básico en donde recibimos la información y se activa el servicio rápidamente. Siempre tenemos que actuar lo más rápido posible. Recogemos a la mascota y desde el primer inicio sabemos que el primer rostro es la persona que recoge a la mascota. El primer rostro visible devuelve. Y para eso es una persona muy profesional y muy querida por los clientes también, que lleva una caja que no es un féretro, es una caja pintada muy bonita, que tiene un mensaje que dice un nuevo comienzo. Entonces ya desde el inicio queremos empezar a cambiar ese concepto que tenemos de la muerte. Ese es el final. Claro, para que se empiece a ver como una transformación, ¿no? Desde el minuto uno empezamos a tener una comunicación muy, muy empática, muy respetuosa y acompañar, ¿no? Siempre queremos dar ese mensaje de que te vamos a acompañar en todo el proceso. Bueno, luego la mascota se traslada al compostario, ahora ya la familia o el tutor tiene la oportunidad de estar presente en todo el proceso, ¿no? De hacer como un ritual de despedida en el compostario. Y luego bueno, el proceso de compostaje dura 45 días, la transformación. Hemos logrado que sea así de rápido, ya con el tiempo que tenemos hemos mejorado nuestra técnica. Y durante todo este tiempo la familia puede ir a visitar a sus mascotas, que es algo que es muy importante para el duelo, ¿no? Que las personas vayan, lleven flores, que lleven una carta escrita en donde sueltan algo y lo compostan, ¿no? Lo bonito es que las flores se compostan, las cartas se compostan y es como simbólicamente estás mandándole un mensaje de amor a tu mascota. Y bueno, ya la parte final, Acompañen energética, la- materialmente en todo. hay algo ahí también bien, bien interesante que siempre lo he pensado con el compostaje, ¿no? Cuando hacía compostaje en casa, eh, sentía que en esa interacción con el compost, esa transformación, también va como que cambiando algo a ti, ¿no? O sea, es como un compostaje mental también, ¿no? Qué bueno. Y eso pasa con ellos, siento yo. Así como la mascota se va transformando, ellos también van sintiendo una transformación interna en cuanto a esa pérdida. Van asumiendo, van entendiendo cosas. Eso no quiere decir que cuando finaliza el proceso ya no tienen el duelo, ¿no? El duelo puede durar años y a veces toda la vida, pero ayuda muchísimo, ¿no?
Y bueno, luego viene la parte la preparación de la planta, de darle vida a una planta usando el compost. Y esa es la parte final, ¿no? Ya ellos reciben su mascota transformada, o mejor dicho, el compost que le está dando vida a una planta, ¿no? Una o varias plantas, que es algo también muy interesante que he descubierto, ¿no? Que ha sido un ajá, dijiste, un ajá. Bueno, que cuando un ser fallece y se composta, vuelve al ciclo de la vida se multiplica. Porque cada partícula de compost se convierte en ese ser, ¿no? O sea, se elimina esa visión individualista del ser que tenemos. Me composto yo y ya dejo de ser uno y me vuelvo parte de un todo, ¿no? No, Y eso es muy bonito también, porque para eso existe la muerte finalmente, ¿no? Es la finalidad de la muerte, es primero que por eso somos materia orgánica todos, ¿no? Pues estamos hechos de carne y hueso, porque llevamos esa misma capacidad, nosotros llevamos esa misma capacidad de la cáscara del plátano, de volver a reincorporarse al ciclo de la vida. Y cuando se hace, eso permite que se multiplique la vida. Y creo que si por ahí los clientes llegan a esas conclusiones, puede ser muy, muy transformador para ellos, ¿no? Porque han descubierto y entendido un ciclo vital, que es el de mueres para transformarte y multiplicarte en nueva vida. no, increíble. De hecho, creo que de los mensajes que vienes dando, obviamente hay, no sé si obviamente, pero hay muchas sinergias con lo que hacemos en Simba, ¿no? De alguna forma, Exacto. todo lo que descartamos, ¿no? Finalmente, en el caso de usted, es un cuerpo con tanto significado y tantas emociones. En nuestro caso, los residuos que uno puede ir generando en el día a día, propósito que compartimos obviamente con Lima Compost, aquí mencionaste, em, y cómo esto puede encontrar un nuevo significado. O sea, no es solo reciclar por un tema material y de eficiencia de recursos, que todo eso es muy importante, sino es cómo le damos un nuevo significado a las cosas y cómo generamos permacultura, ¿no? De alguna forma una cultura de permanencia, de pensarnos no como estamos acá hoy y dejamos de estar, sino cómo todo se va manifestando en el tiempo también. Sí. Y de hecho, algo que quería compartir a nuestra audiencia es que en el camino nosotros hemos ido encontrando maneras de colaborar. De hecho, nosotros teníamos una plantita de compostaje, lo recibimos ahí como inquilinos, le llamamos el coworking del compostaje, em, que luego por A o B motivos cambiamos un poco de estrategia, lo dejamos, pero en la planta de compostaje donde estamos trabajando encontraron un espacio también. De hecho, fuimos a visitar el otro día el espacio y felicitaciones, porque realmente Gracias. ha ido evolucionando, es un espacio lindo, la energía que se siente realmente, te das cuenta que algo está pasando ahí. No sé si la palabra es como que se siente como un espacio sagrado, pero por lo menos se entiende que hay un cariño especial depositado ahí, ¿no? Así que muy contento de alguna forma haber podido poner un granito de arena para que ustedes puedan desplegar ese propósito tan bonito que tiene. Sí, de hecho, también yo muy contento y muy agradecido porque también nosotros, digamos, ustedes en un momento crítico para Huelve. Y bueno, nosotros necesitamos crear este tipo de alianzas, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Como ser parte de un ecosistema y sentirse parte de un ecosistema y hacer que funcione, ¿no? Y bueno, parte muy importante de nuestro proceso es preparar el material orgánico que sirve para finalmente biotransformar a las mascotas, ¿no? Y ustedes nos proveían de ese recurso. Nosotros hacíamos ahí una preparación, ahí una receta un poco mágica de Vuelve para que finalmente sea una bomba de microorganismos eficientes, ¿no? Que ayuden a que el proceso sea más acelerado y mucho más eficiente. Que de hecho también incluso lo hemos sumado a otra técnica que es la pirólisis, que es para hacer biochar, que también me encanta y también estoy descubriendo un mundo nuevo por ahí y bueno, es fascinante. Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo, digamos, fascinados andamos. Me gusta mucho también el hecho de que tú hayas encontrado una forma de hacer esto de manera profesional, o sea, has logrado hacer de esto tu chamba, Sí. ¿no? Entonces, creo que esa búsqueda
de decir, esto me interesa, y también la versatilidad de decir, mira, yo soy fotógrafo, yo no sé hacer empresa, yo no sé, yo no soy biólogo, no soy agrónomo, ¿no? Pero que eso no te limita. Creo que es un mensaje también súper importante, ¿no? No nos tenemos que encasillar. Y hablaste mucho de la permacultura, no te quise interrumpir, pero, digamos, he estudiado, no es una palabra grande, pero he ido aprendiendo cosas en el camino y creo que ese es un tema fundamental, es algo que debería enseñarse en todos los colegios, ojalá, porque te enseña eso un poquito, ¿no? A ser curioso, a aprender de diversas cosas, aprender de lo que le da sustento a la vida, a cultivar alimentos, a hacer compost, que es parte de, a preguntarte de dónde viene tu agua, de dónde viene el aire que respiras, cuáles son los factores de una construcción que te permita que sea sostenible. Entonces, muy linda la mención a eso, creo que es algo que invitaría de nuevo a nuestra audiencia a ir conociendo. Sí, sí, sí. Algo que también identifico en lo que dices, ¿no? Me encanta que mencionas temas que el 80% de la gente diría, qué asco, qué asco. Este, la caca, Ajá. ¿no? Las excretas humanas, los cadáveres, y en nuestro caso, la basura, ¿no? La, Ah, entre comillas, basura. Me parece súper interesante porque son temas que uno, pues, si uno piensa en la palabra startups, no se te cruza la caca, los cadáveres, etcétera, ¿no? O sea, piensas en una aplicación de inteligencia artificial, etcétera, yéndonos a los prejuicios. Y me encanta esta idea de hacer emprendimiento en lugares inesperados, ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué vivencias te llevan a decir, oye, aquí hay algo, ¿por qué estás mirando esos lugares que otros no miran? Bueno, yo creo que es por un poco mi naturaleza, creo, ¿no? Yo siempre he sido ahí un poco outsider en ese sentido desde muy pequeño y por eso me incliné por la permacultura, ¿no? En un momento en el que he tenido apoyo también bastante de mi familia para eso, ¿no? Porque de repente en otra familia le decía quiero hacerlo de permacultura y me cerraban así. Sí, sí, sí. Y por otro lado, yo creo que he tenido suerte de cruzarme a las personas indicadas que tienen una visión más de negocio que yo, que supieron verlo, ¿no? Se dieron cuenta de que, ah, sí, mira, tiene razón, acá hay algo que puede funcionar en el mercado, ya viéndolo más como empresa. Y creo que ese ha sido el impulso, ¿no? Más que, claro, sí, yo puedo tenerte una idea que puede sonar un poco loca, pero si la hago solo o si no convenzo a nadie, no, probablemente no funcione, ¿no? Pero tuve la suerte de cruzarme con Pía, primero con Raúl, que es de Lima Compost, que yo ya tomé otro camino. Y bueno, ahora Pía, que también lo vio y dijo, hay que apostar por esto. Y hoy últimamente Javier, ¿no? Que también yo creo que es medio outsider, ¿no? Que le gusta apostar por proyectos así que son disruptivos, pero que tienen un propósito socioambiental también, ¿no? Que eso es importante para mí y creo que para muchos, ¿no? Que si el valor también lo encuentras ahí, en el impacto positivo que va a tener en la sociedad, en el medio ambiente, en las personas, en otras empresas, creo que es algo por lo que se puede apostar, ¿no? Sí, totalmente. Algo que yo agregaría, o sea, el impacto es un motor súper potente y siempre me maravillo, por ejemplo, con la cultura de los bomberos, ¿no? En el Perú los bomberos son voluntarios y la gente da sus fines de semana, sus noches, o sea, a veces le dan más amor, más convicción a eso que a sus chambas, Ujú. porque la mayoría de los bomberos obviamente tienen que chambear en algo porque no viven de eso, y es el propósito, o sea, lo que mueve toda esa rueda es el propósito y creo que eso es algo que en los negocios se ha ido perdiendo, lamentablemente. O no sé si alguna vez lo hubo, pero creo que es una palanca súper potente para movilizar propósitos, para movilizar impacto, como dijiste. Em, Algo que te quería preguntar y siguiendo un poco el hilo de una de las cosas que mencionaste,
que puede ser percibido como controversiales. Oye, si lo estamos haciendo con mascotas, siguiente paso evidente somos los humanos, ¿no? Sí. Y mucho de esto también tiene que ver con que no estamos acostumbrados a veces a cuestionar o a ni siquiera a preguntarnos a dónde se va la caca que jalo por el water, a dónde se van nuestros residuos, qué pasa con el cuerpo que ya no está vivo. Entonces, el hacerse esas preguntas y realmente responderlas honestamente, lo que me pasó a mí es que me di cuenta que la respuesta a esa pregunta no me dejaba nada satisfecho. O sea, lo que estaba pasando no hacía sentido, no hacía sentido ecológicamente, no hacía sentido lógicamente, ambientalmente, espiritualmente. Entonces, y ni siquiera a nivel de negocios hace sentido, ¿no? Si pensamos en el tema de residuos, el hecho de que el 80% de lo que votamos podría ser recuperado y reaprovechado, pero en la realidad está probablemente entre 2 y 10%, nadie sabe realmente, pero está muy por debajo de ese 80%, es como, oye, y estamos botando recursos, ¿no? Todos esos son recursos en potencia. Entonces, algo que me viene mucho es esa reflexión de cuestionar, pero también de la valentía de mirar y de responderse esas preguntas y ser honesto en decir, pucha, acá hay algo que no me cuadra, ¿no? Yo creo que lamentablemente muchas personas se hacen la pregunta pero no se la responden o prefieren no mirar. Muchas de estas verdades, como que, y discúlpenme ahí, pero ¿sabes qué pasa con tu caca cuando jalas? Se va al mar, pasa por una planta de tratamiento, pero tarde o temprano el tratamiento no es suficiente y muchos de esos residuos igual Claro, terminan yendo por un emisor submarino. un tratamiento muy costoso además. Un tratamiento costoso que realmente no puedes reciclar, no puedes reutilizar esa agua, que sería lo lógico si vas a hacer tratamiento. Pero bueno, antes de irnos por la rama del saneamiento, que es otro tema gigante que hay que resolver, este, quería preguntarte por esta posibilidad de compostar cuerpos. De hecho, a lo que me aludía en mi introducción es que yo quisiera que el día que yo muera, mi cuerpo sea compostado. Evidentemente, para mí es así una cosa que, para mí no hay otra opción. Antes de conocer Vuelve Compostario, antes de conocer la posibilidad de compostar cuerpos, yo decía que me tiren en la selva y que me coma un jaguar, no lo sé, ¿no? O sea, pero que Bastante ecológico. claro, bastante ecológico, que mi cuerpo se reintegre naturalmente a la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta posibilidad para el Perú? Mencionaste que 15 estados en Estados Unidos ya lo han legalizado, ya está aprobado. Sé que en Europa hay países, En Alemania. en Alemania, pero creo que también Francia, ya están en esta ruta, ya hay servicios y hay empresas grandes ofreciendo esto. ¿Qué falta? ¿Cómo ves el tema para el Perú? Uy, ya, así usando mi intuición, yo diría que tal vez en unos 15 años podría empezar a darse, siendo optimista, de manera legal, ¿no? Porque hay creo que dos, dos cosas que primero se tienen que resolver. Una son temas legales, ¿no? Que de ahí ya está un poco complicado, porque digamos que las categorías de servicios funerales que existen son la cremación, la inhumación, exhumación, que vendría a ser cuando entierras y también cuando sacas el cadáver de cuando lo desentierras. Pero ¿Se desentierran los cadáveres? sí, A eso. no sé en qué tipo de situaciones, pero está ahí categorizado. Sí. Y bueno, no hay una categoría que hable de compostar a humanos, entonces yo estoy seguro que debe haber todo un proceso muy burocrático para llegar a eso y seguramente tú también ya te debes estar informado porque como esta página que tienen los de Recompose, que son los que impulsaron que se cree esta ley en Estados Unidos que luego ya se está replicando, o sea, que te enseñan todos los Toda la pasos. incidencia en Ujú. política pública. Y bueno, es un proceso largo, ¿no? Luego está el tema cultural. Somos un país cristiano, católico, muy conservador y, y de hecho de ese punto de vista también es un poco difícil cambiarlo, ¿no? Hay mucho trabajo de educación que se tiene que hacer para ir cambiando ese chip y que
realmente entiendan de que es una posibilidad, incluso que hasta si la ves espiritualmente hablando es muy hermosa. Em, pero, pero bueno, felizmente las mascotas no tienen religión. Y ahí empezamos, pues, ¿no? Entonces comenzamos a calar un poco, ¿no? Todas estas personas han tenido esta experiencia tan bonita y están muy agradecidos. Ya estoy seguro que muchos de ellos deben tener la idea de que yo quiero que me pase lo mismo, ¿no? Y mientras más personas quieran que les pase lo mismo, yo creo que en un momento se va a empezar a dar, ¿no? Em, y yo creo que para que se dé también tenemos que juntarnos varios, ¿no? Para sacar estas políticas. Y bueno, nos tenemos que juntar contigo de repente. Feliz. Y bueno, quien más quiera unirse a ese camino de crear una ley que permita compostar humanos en el Perú. Yo creo que es el futuro, como te dije. Y siempre fantaseo con esta idea de que así como tú vas a visitar la tumba del señor de Zipán y ves cómo está todo estructurado y es algo que te enseña mucho sobre la cultura que ya no existe. No existe, pero te están dejando mensajes. Yo fantaseo con esa idea de que vamos a decir, de aquí en 2000 años, van a ver atrás y van a decir, oye, mire, hay un punto en el que hay más bosques, no hay cementerios. ¿A dónde se fueron los humanos? ¿No? Es porque están ahí en todos lados, ¿no? Absolutamente. Comparto ese sueño y lo que me imaginaba es si, si uno encapsula esta experiencia y piensa en la idea de un cementerio, que de hecho en Alemania, por ejemplo, es muy común el concepto del cementerio de bosque. Si está en un bosque, o sea, es el mismo cementerio, pero está entre árboles, como espacio sagrado. Y me imaginaba esta idea de un bosque saliendo, digamos, una vez que el cuerpo se convierte en abono y ese abono se aplica a un espacio que sea un espacio protegido y que permita a las personas visitar, así como visita un cementerio donde no hay una lápida, imagínate visitar un parque hermoso que está destinado para este propósito y donde, digamos, energética, espiritualmente está contenida la materia orgánica. Claro. em, Multiplícalo por todo el ciclo de vida y efectivamente esto puede ser como una herramienta de regeneración muy potente, Exacto. ¿no? La última huella. La última huella y recuperar, ¿no? O sea, usar esto un poco como excusa para decir, mira, acá hay un espacio que de repente hace 1000 años era un bosque, pucha, entremos acá, ¿no? Y una vez que eso está recuperado, vamos al siguiente, ¿no? Y como tú dices, no sé, 2000 años es un tiempo largo y se puede hacer mucho, como ese momento de inflexión. Y hay un concepto ahí que es súper importante que, digamos, se habla mucho en la permacultura, pero que está muy presente en todo lo que dices que es la regeneración como idea, Ajá. ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué sientes con respecto a la regeneración? Yo creo que es una nueva cultura, ¿no? La cultura regenerativa. Es más, muchas veces ya las personas ya no prefieren decir permacultura porque de permanente no tiene mucho en realidad, porque es un cambio constante, 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 y algunos más prefieren decir cultura de transición o cultura regenerativa. Y creo que es muy importante, ¿no? Porque, bueno, por un lado hay que reducir el consumo. Por otro lado, también hay que producir más conscientemente, ¿no? Como tener más productos que sean circulares. Hablo más del consumo diario, de lo que luego termina siendo basura, para que evitarlo, ¿no? Se puede generar un producto que sea circular, ¿no? Pero luego está también la regeneración, que de hecho está conectada mucho, no solo con hacer una reforestación, que es muy importante, sino también está relacionada a cómo cultivamos nuestros alimentos, ¿no? Nuestros alimentos mayormente vienen de cultivos, de monocultivos, en donde se aplican químicos de síntesis, los nutrientes, pero también los insecticidas y herbicidas y todos estos sidas que están destruyendo la tierra, ¿no? Y entonces la manera como generamos nuestros alimentos también debe estar muy involucrada en la regeneración de los suelos, ¿no? Los suelos creo que
debemos empezar a verlos como un recurso muy importante, ¿no? Base, ¿no? Sí, La base de la que se está agotando, ¿no? O sea, para que haya vida tiene que haber una capa de materia orgánica en el suelo, ¿no? Y esa capa de materia orgánica bien podría ser compost. Bueno, puede ser estiércoles, puede ser las hojas que caen de los árboles, que si quieres las dejas ahí y se van a terminar convirtiendo nuevamente en un sustrato. Pero el compost es una pequeña capa de compost sobre la tierra, es una bomba de microorganismos que hace que se secuestre el carbono y que promueve el desarrollo de plantas que van a también secuestrar el carbono del ambiente que está como CO2, ¿no? Entonces es un círculo virtuoso que, que también es parte de nuestra capacidad de intervenir en la naturaleza, ¿no? Intervenir conscientemente. Entonces sí, por un lado, a favor. O sea, por un lado sí está la reforestación, mantener los bosques, pero otra parte muy importante también está en el modo como cultivamos nuestros alimentos, que tiene que ver con seguridad alimentaria, tiene que ver con todo en realidad, con salud y una herramienta para enfriar el planeta también. Totalmente. Y me gusta de lo regenerativo, que además es pasar de un enfoque donde, digamos, dejamos de impactar negativamente a justamente ver esto como dejo el lugar por el que he pasado, ya sea como yo, como persona, como emprendimiento, como empresa, cómo el lugar se recupera, se regenera, por usar la palabra para describir la palabra, pero cómo cobra nueva vida, cómo se mejora. Y eso creo que es una idea muy poderosa que espero que germine y se vaya compostando en las mentes de quienes nos escuchan. Claro. Quería preguntarte qué sigue para ustedes, cuáles son los planes, cuáles son los sueños. Bueno, a corto plazo consolidarnos bien en Lima, que es un trabajo arduo porque estamos hablando de un término que muchos no lo conocen. Hay personas hay personas que han tomado nuestro servicio que primera vez que escuchaban la palabra compostaje. Y hay que hacer un trabajo de educar muy, muy grande acá, que bueno, lo venimos haciendo ya bastante tiempo. Generar más alianzas con empresas, con las veterinarias, sobre todo, que son los lugares en donde van a salir los servicios. Y luego también movernos a otros lugares, abrir vuelve en otros lugares. Hemos descubierto que mejor que irnos a provincia es irnos a las capitales de otros países que están en la región y estamos en mira de hacerlo en Panamá, ¿no? Porque felizmente tenemos la suerte de tener a Javier Calvo Pérez de socio. Él tiene parte de su vida en Panamá y conoce una persona que es así de nuestra edad, también muy emprendedor, que está muy entusiasmado en hacerlo y hemos tenido conversaciones. El mercado allá de mascotas es incluso más grande que en Lima, ¿no? Entonces yo si me voy a mover a un lugar, yo prefiero moverme a un lugar en donde sé que el mercado es o igual o más grande que acá. Porque si bien en provincias sí hay oportunidades, creo que para nosotros es más importante primero irnos a estas Claro, capitales. agarrar, al final estos problemas no tienen fronteras tampoco, así que ¿por qué limitarse si uno tiene la oportunidad de mejorarse? Me parece una buena forma de verlo. Em, Quisiera que nos dejes algún mensaje, algo que no quieres dejar de decir aquí, o algo que quieras compartir con la gente. Bueno, un mensaje para todos los amantes de sus mascotas, ¿no? Yo no he perdido mi mascota. Tengo una gata que se llama Elga Robina, que es la primera mascota que tengo, que yo cuido y yo soy completamente responsable de ella, que he logrado crear un vínculo muy particular, desconocido antes para mí, en donde no hay palabras, simplemente maullidos y bueno, yo sí le hablo, no sé si me entiende, pero Sí, te entiendo. confío, sí, sí, sí. Además, yo creo que sí, se hacen los locos y lo que se eso. Conveniente. Sí, sí, sí. Oídos selectivos, ¿eh? Ajá. A lo que voy es que he encontrado una forma de amor bien, bien particular, ¿no? Con este animal que me ha ayudado mucho a entender la importancia, primero de honrarlos en vida, que creo que
Vuelve también promueve eso, no solo los honramos cuando los despedimos, me parece más importante es honrarlos ahora que los tenemos vivos, pero también me ha enseñado a descubrir también la importancia de honrarlos de la mejor manera posible a la hora de su partida, ¿no? Porque el duelo por perder una mascota muchas veces puede ser muy intenso e incluso a veces más intenso que perder un familiar humano. Y es momento de darle el espacio, de darle la visibilidad que se merece en nuestra sociedad. Sabemos que es diferente, no hay velorios, no te dan días libres en el trabajo, ¿no? Yo he visto que por ahí algunas empresas se han tenido la iniciativa de hacerlo y me parece genial. Y que sepan que ahora hay un espacio que se ha creado para eso, ¿no? En donde no solamente es sostenible, sino es un espacio que te permite poder entender y procesar este duelo por el cual estás pasando y te permite transformarlo para crear una nueva vida y convertirte en un agente de cambio, que es muy importante. Y yo sé que es un tema que es muy difícil que la gente lo quiera pensar en el momento en que va a partir, pero es muy importante que seamos precavidos, conozcamos las oportunidades que tenemos, las opciones que tengamos para cuando llegue el momento tomar una decisión consciente. Cual sea que sea, tomarla de ese amor que uno siente hacia ese vínculo que tiene con su mascota. Ese es el mensaje que Buenísimo, quiero. gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Em, mi esperanza es que podamos seguir colaborando en este camino. Creo que hoy día no tenemos realmente una relación de negocios más que de amistad y de querer ayudarnos mutuamente, de compartir el propósito, de trabajar porque lo circular y regenerativo crezca cada vez más y toda nuestra disponibilidad, disposición para seguir viendo qué se puede hacer y co-creando ese futuro que aspiramos. Solo para finalizar, cuéntale a la gente dónde te puede encontrar, dónde puede encontrar Vuelve Compostario, quiere informarse más, quiere seguirlos, quiere contratar sus servicios, ¿a dónde va? Bien, estamos en todas las redes sociales. En Instagram estamos como vuelve.pet. En Facebook también como vuelve.pet. En TikTok como vuelve.pet. Tenemos la web vuelve, perdón, www.vuelvecompostario.com. Y ahí estamos subiendo artículos relacionados a qué hacer cuando tu mascota fallece en casa o cómo se procesa el duelo, cómo hacer un ritual de despedida. Está bonito también. Estamos ahora ya utilizando el LinkedIn también para hacer publicaciones. Y si nos escribes en cualquiera de esas plataformas, siempre hay alguien atento para ayudar, para resolver dudas. Buenazo, bueno, es muy importante lo que están haciendo. Se habla mucho del triple impacto. A mí me gusta agregar uno cuarto, que es el impacto inspiracional. Y creo que lo que ustedes están haciendo a nivel de impacto inspiracional, más allá del impacto directo que tienen como emprendimiento, es súper importante porque están generando muchos ajás a muchas personas y eso también tiene muchísimo valor. Así que muchas gracias por darte el tiempo de estar acá, muchas gracias por lo que haces, por lo que hacen y vamos por más. Muchas gracias a ti. ¿Listo?